Hola, ¿qué tal? 3 meses del gobierno de Milei, tercer personalmente, mano a mano, vos y yo. ¿Hay consistencias o inconsistencias en lo que dice el presidente? En lo que dice y hace el presidente, porque él se supone que no es casta, no viene a repetir lo que los otros políticos hacían, que es decir una cosa y hacer otra, ¿no es cierto? Él estaba alejado de eso. Entonces dice, vamos a bajar la inflación, por supuesto, un objetivo que tiene que cumplirse, digamos la verdad, no está bajando la inflación, ¿no es cierto? Arrancó con un 10% de inflación, o sea, recibió el país con un 10% de inflación, el primer mes lo llevó a 25, después lo bajó un poquito a 20, y bueno, parece que va a estar algo más de 15. ¿Qué se fue al diablo que vos digas, che, pará, este precio no puede ser? ¿Qué es lo que, qué rubro? Bueno, el tema lácteos es una cosa que... Es tremendo. No, Luis, es tremendo. Comienza enero, 12% de aumento. 20 de enero, 15% de aumento. 1 de febrero, 15% de aumento. Marzo, 15% de aumento. Obviamente que son acumulativos, ¿cierto? Si usted suma en lo acumulado, va un 70% desde el 1 de enero hasta el día de hoy. Pero todavía está con más inflación de la que recibió. Pero claro, la nota que está mostrando últimamente es el déficit cero en el último mes. Que es que no gasta más de lo que recibe. Básicamente es eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿a costa de qué ese déficit cero? ¿Es un déficit cero auténtico? Es decir, yo recibo, pago las deudas, hago los gastos que tengo que hacer y ahí, digamos, todavía me queda un saldo, o en realidad que es pateo las deudas para adelante, no las pago, le freno las transferencias a las provincias para que no paguen a los docentes, no le mando la coparticipación, freno la entrega de medicamentos, no le pago a los proveedores, es decir, con lo cual estoy postergando en realidad los pagos y claro, así, obviamente que voy a tener déficit cero, es más, voy a tener superávit. Ahora, en algún momento eso va a haber que pagarlo, con lo cual no es consistente en el tiempo. Bajar la inflación, estamos de acuerdo, pero se tiene que bajar con datos reales. El presidente habla de desregulación. Le encanta la palabra desregulación, desregulación, desregulación. Una ley ómnibus que no fue, que ahora va a tener que entrar de a poco, ¿no es cierto? Pero en realidad cuando uno analiza, no es una verdadera desregulación. Acá hay una clara concentración. Fíjate que a las petroleras le entregó el combustible, la economía se la entregó a los bancos, no promueve el ingreso de más petroleras para que haya más alternativas de combustible y con eso baje el precio, no promueve el ingreso de otros jugadores económicos bancarios para que compitan con el establishment bancario argentino. En la farmacéutica es exactamente lo mismo, no promueve la competencia con más laboratorios para que baje el precio de los medicamentos, sino que concentra. Estos 3 sectores que yo acabo de mencionar están absolutamente concentrados. Inclusive él, cuando viaja al exterior, participa de eventos, de congresos en donde se habla de monopolio, lisa y llanamente. Cuando él va a participar a Estados Unidos en el Congreso de los Conservadores, lisa y llanamente habla de monopolio. Sin embargo, esta presencia de rendimientos crecientes significa que hay estructuras concentradas, es decir, que hay monopolios. Entonces la pregunta es, si se generó tanto bienestar, ¿por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? Es decir, es lo opuesto a la libertad, es lo opuesto a la competencia, es lo opuesto a la transparencia. Entonces, empecemos a desglosar cómo palabras fuertes él las está utilizando falsamente, porque en realidad no se verifica. Cuando hablamos de monopolio, hablamos que un 1% de la población o un 1%, digamos, concentra lo que tiene que ver con la actividad y un 99% depende de eso y se termina empobreciendo, ¿no es cierto? Se termina siendo pobre, ¿no es cierto? Cuando hablas o cuando lo escuchas al presidente, no habla de producción, habla de números y de términos técnicos, económicos, pero no habla de producción y trabajo, no habla de esfuerzo.
es lo único que puede sacar a un país adelante. Porque lo demás es timba. Es decir, vuelvo a lo que te quiero decir. Si yo bajo artificialmente el déficit y bajo artificialmente la inflación, va a volver. Es decir, el esfuerzo lo tengo que hacer. Yo le pido a la gente un gran esfuerzo, porque una fuerte devaluación es para que la inflación caiga y haya superávit o no haya déficit, pero sostenible en el tiempo. Si yo lo hago con artilugios, con mentiras, digamos la verdad, porque cambio, digamos, de columna lo que ingresa o lo que tiene que egresar, o no pago pero compro dólares, pero bueno, más tarde más temprano, pues lo voy a tener que vender esos dólares, ¿no es cierto? Es decir, es artificialmente esa mejora. Entonces, yo quiero que empecemos a desglosar eso. Ustedes saben que yo lo apoyo al presidente Milei, lo conocí, lo convencí de que participe. O sea que mi crítica tiene que ver con algo positivo. Yo quiero que triunfe, yo quiero que le vaya bien. La Argentina no aguanta más otro presidente fracasado. El DNU, que es lo que está hoy, digamos, en discusión, y espero se trate finalmente en el Congreso, por sí o por no, porque parece que otra cosa no puede hacer, es el responsable de la suba de alquileres. También no solamente utiliza los términos según le conviene, sino que no se ajusta a la verdad. ¿Hay más oferta digamos, de departamentos y casas para alquilar? Sí, pero los alquileres aumentaron, no bajaron. Y usted dijo, presidente, que los alquileres habían bajado. Falso. Los alquileres aumentaron, los medicamentos y las prepagas aumentaron, los combustibles aumentaron, la pobreza aumentó, el interés de las tarjetas de crédito aumentó. Todo eso se disparó después del DNU. Venía mal, está fuera de discusión, por eso lo votaron a usted. Entonces, uno se pone a analizar y comparar los discursos del presidente cuando asume y cuando inaugura digamos, la asamblea o el periodo legislativo del 2024 el 1 de marzo. Yo lo vi bastante reiterativo de lo que dijo cuando asumió la presidencia. Los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. Es decir, recibimos la peor herencia, el kirchnerismo es un desastre, es el culpable de todo, la casta gasta, la casta es la responsable de todos los males de la Argentina. Es decir, no vi gran novedad en ese discurso. Es decir, que insiste con algo que la casta siempre hizo, que es echarle la culpa a la gestión anterior en lugar de asumir y empezar a resolver los problemas. Hay una diferencia, fíjese, presidente, que me parece que usted no la está entendiendo, entre ser candidato, entre ser político para poder llegar a un puesto y ejercer lo que ese puesto le manda. Y usted está en esta segunda instancia ahora. Entonces, que usted se la pase tuiteando, chicaneando, diciendo que los que estaban antes eran peor que usted. Por otra parte, cuando se gasta el dinero propio en otras personas, se minimiza el costo, mientras que cuando se gasta el dinero de otros en uno mismo, se cae en el despilfarro. Por ende, esto se deriva que no hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, justamente lo que hace el Estado. No resuelve los problemas de los argentinos. Entonces usted se tiene que abocar a hacer planes concretos. Y me meto en algo que usted ha planteado como grandes novedades. Llamó a los argentinos, más que nada a los argentinos, a los gobernadores, ¿no es cierto?, a hacer un pacto de mayo. Inclusive mencionó el pacto de la Moncloa, muy parecido a Macri en eso. Yo lo veo muy macrista, presidente. Lo veo poco mileísta, que hablaba del esfuerzo y de la producción y que a 30 años la Argentina se recupera, que era una persona sensata que justamente logró el apoyo de gran parte de los argentinos, o la gran mayoría de los argentinos, a este presidente macrista que repite digamos, hasta los términos del expresidente Macri, que usted criticaba, que ahora parece que se olvida o está encantado nuevamente por el expresidente Macri, pero que está claro que fracasó.
Hablemos de algunos datos, algún planteo. Usted dice, ven, el pacto de mayo. En mayo vamos a Córdoba, vamos a pactar. Los que firman la ley de ómnibus, así lo entendí yo, ¿no es cierto? Bueno, reciben fondos de la nación y pueden funcionar y ahí hacemos el pacto. Bueno, primero va a haber que ver en qué consiste el pacto, ¿no es cierto? Porque claro, cuando uno lee los títulos, inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Quiénes puede estar en desacuerdo? Obviamente, si uno tiene el esfuerzo de comprar algo, eso no se lo puede tocar, ¿no es cierto? Eso está bien. Bueno, eso, ojo, eso va para las propiedades del Estado también, que, digamos, no se violen, no se violenten, no se terminen entregando, ¿no es cierto? Que se respete el valor de la propiedad para todos los argentinos y para todos los actores. Dice, el equilibrio fiscal es innegociable, algo hablé recién de eso, por supuesto, pero claro, la gente tiene que vivir, el equilibrio tiene que ser con la gente. ¿Estamos de acuerdo que el sobregasto, es más, le tomo, bajó la cantidad de autos, de choferes, bajó la cantidad de asesores, se lo tomo, no nombró igual cantidad de funcionarios que el gobierno anterior, se lo tomo, achicó la cantidad de ministerios, se lo tomo. ¿Estamos de acuerdo que eso no alcanza, digamos, todavía falta mucho para alcanzar, digamos, un equilibrio fiscal como lo busca? Ahora, una cosa es algo que es indudablemente necesario, otra cosa es no cumplir con los compromisos, es decir, no pagar la deuda que yo tengo, por ejemplo, con las provincias que colectaron los impuestos y yo les tengo que por la coparticipación devolver. Bueno, otra de las reformas es decir, la coparticipación, una ley nueva de coparticipación, decía usted, y dice usted en este decálogo que presentó el 1 de marzo. Hace 20 años que se habla de una nueva ley de coparticipación. No se logra consenso. Con todo respeto le digo. ¿Usted cree que lo va a conseguir con minoría en la Cámara de Diputados, absoluta minoría en la Cámara de Senadores, sin ningún gobernador, sin ningún intendente? Es decir, es muy difícil así. Es decir, usted tiene que hacer lo que sí sabe desde el Estado Nacional, cumpliendo las obligaciones también que tiene el Estado Nacional, porque una cosa es, le repito, achicar el gasto y digamos, ser austero totalmente con usted. Otra cosa es no cumplir las obligaciones. Me parece que ahí usted está mezclando una cosa con otra. Ningún funcionario que viaje con un pasaje pagado por un organismo público puede acumular millas para viajes personales, un privilegio sin sentido que grafica a la perfección el modelo de la casta. Después dice, algo que nos toca a nosotros, los sindicalistas, ¿no es cierto? Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. Cuando uno lee el DNU, que está caído en la parte esta del capítulo 4, del título 4, no se promueve en absoluto el trabajo formal. De hecho, se premia el trabajo informal. Es decir, aquella empresa que tenía a sus trabajadores en negro y por tanto tenía que pagar multas, se le quitaron las multas. Entonces, no se ve hablar de producción. Sí se ataca al sindicalismo, ¿en qué sentido? Se le quita la cuota sindical, se lo denosta. Pero usted inclusive ha hecho acá lo mismo que hizo Macri. Fíjese, ataca al sindicalismo. Claro, porque claro, el sindicalismo, o al menos el más conocido, los gordos del sindicalismo, tienen mala imagen. Entonces usted se pelea con los sindicalistas. Entonces cree que eso le va a sumar. Yo sí, vamos con el presidente en contra de estos sindicalistas corruptos. Pero no hace una reforma laboral para que promueva el trabajo registrado. ¿Sabe cuál es la única forma de hacer, digamos, que el trabajo registrado exista en la República Argentina? Es lo que usted no está haciendo. No es pelearse con los sindicalistas porque los está uniendo. Yo le digo la verdad. ¿Sabe lo que está haciendo? Es subirle el precio a los sindicalistas que no podían salir a la calle hasta el año pasado. Este año y en las elecciones del 2025 usted va a tener todos los sindicalistas que estaban políticamente muertos porque no podían salir a la calle, porque no tenían el apoyo de la gente, arriba, creciendo, van a estar en todas las listas, van a arrastrar votos, queridos por la gente. Entonces lo único que logró, subiendo al río a los sindicalistas, los benefició. A los sindicalistas también responsables de los 8 millones de trabajadores en negro. Usted los benefició y perjudica a los trabajadores porque no hay ninguna reforma.
no moderniza los convenios colectivos de trabajo, las autoridades de la Secretaría de Trabajo no atienden a los sindicatos, están jugando eso a la política, te doy, dame, te doy, apoyame. Eso es vieja política, no va eso. Reforme, atrévase a modernizar los convenios, atrévase a reconocer los sindicatos chicos que van a darle trabajo en conjunto a la gente con el acuerdo con las pymes. Basta de darle todo a la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina nunca ha pasado en la historia de la República Argentina, es la dueña, lo digo con todos los términos porque los abogados están mandando, de la Secretaría de Trabajo a través del grupo Techín. Con lo cual no va a haber una verdadera reforma laboral. Entonces usted pone títulos, pero que no ayudan, ¿no es cierto? Entonces, aparte, los amenaza a los sindicatos que dicen, no, bueno, vamos a limitarle el mandato de sus gestiones a cargo del sindicato, sí, bien digo, porque hay sindicalistas que hace mucho tiempo que están. ¿Qué reforma es esa? Obligaremos a los sindicatos a elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la justicia electoral, que limitará los mandatos de esas autoridades a 4 años y establecerá un tope de una sola reelección posible. ¿Por qué no hace lo mismo con los diputados? Usted estaba ahí en el recinto donde había diputados que hace 30 años que están. O senadores, porque también estaban los senadores ahí, que hace otros 30 años que están. Reelecciones tras reelección. Para los representantes del pueblo, ninguna restricción. Vos podés ser diputado y reelegirte eternamente. Vos podés ser senador y reelegirte eternamente. Ah, no, pero al sindicalista. Y usted dijo que no se iba a meter con los privados. Fíjese, porque el diputado y el senador es un hombre público, porque está elegido por todo el pueblo. Pero en cambio el sindicato está votado por sus trabajadores. Y al menos los sindicatos del sector privado, que son mayoritarios, salvo 2 o 3 que son del subsector público, son del subsector privado. ¿Por qué se mete en esto que usted sabe que no le reditúa ninguna mejora laboral, que usted sabe que no le ayuda a generar más empleo? Se mete porque alguien le llena la cabeza diciendo, no, peleate. Los marketineros le están haciendo daño, presidente. Porque dice, no, peleate con los sindicalistas que vas a ganar. No vas a ganar nada porque no vas a hacer ninguna reforma. Y te repito, cerrando este punto también, los sindicalistas van a generar prestigio con una batalla como la que está planteando, presidente. Lo mismo la reforma previsional. Estamos de acuerdo que es una reforma previsional. Los jubilados ganan miseria. Pero eso se logra a través de más trabajo registrado. Entonces usted pretende pelearse con los sindicalistas, no hacer trabajo registrado salvo en el título, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a mejorar a los jubilados? Si viven o si se les paga del aporte que, digamos, hacen los trabajadores activos. Si usted no va a tener trabajadores activos, ya hay despidos, ya ha aumentado considerablemente en este primer trimestre del año la cantidad de despidos. O sea, que el desempleo ha crecido, las ventas en cualquiera de los rubros, supermercados, almacenes, estaciones de servicio, farmacias, han caído. Estamos con el changuito en la mano, haciendo recorrida por todos los rubros para saber cómo marcha todo esto. Es elocuente el número del 27% de la caída de las ventas y evidentemente se siente, se palpa en cada rubro. En alguna medida está explicado ahí el desempleo. Entonces, ¿cómo voy a mejorar digamos, el ingreso de los trabajadores pasivos que son los jubilados? ¿Qué reforma previsional sensata puedo hacer si no tengo aportes? Entonces, cada uno de los puntos, cuando uno los trata, lo analiza, es algo que ve uno más y más inconsistencia. La agencia Telam. Prometen un abrazo los trabajadores de Telam que están a la espera de notificaciones concretas para saber si cierran o no definitivamente la agencia de noticias del Estado, a propósito de los anuncios del presidente el viernes pasado. Que hasta se lo tomo, muy politizada, sí. Estaba todo el kirchnerismo ahí y digamos, no era una agencia periodística 100%. Había que hacer algo, sí. Ahora la cierra, digamos, a la patota, al estilo, digamos, prohibitivo, punitivo, que usted siempre cuestionó. Cuando estábamos en la calle,
en la época de la pandemia, cuestionamos el estilo punitivo y prohibitivo del Estado. Nos rebelamos ante eso. Bueno, usted ahora desde el Estado lo está aplicando, ¿no es cierto? Bueno, ¿ayuda en algo eso? ¿Ayuda en algo? ¿Resuelve en algo el problema? ¿O porque los trabajadores de Telam lo tienen en contra y le publicaban, digamos, notas mayoristas que después llegan a los respectivos diarios y medios de comunicación criticándolo y eso no le gustaba? ¿Sí? Ojo con eso, presidente, ojo con eso, porque la gente se empieza a dar cuenta que su actitud no es liberal, es conservadora, es autoritaria, pero lo peor, no resuelve el problema de la gente, porque todos esos, digamos, trabajadores, que yo estoy de acuerdo que haga una auditoría, que no trabaja, sí, como dice usted, afuera, el que no cumple, sí, afuera. ¿Nada servía? ¿Había que cerrar todo? Bueno, yo no sé, déjemelo poner en duda. Entonces, usted también habla de la reforma política, porque todo esto en el fondo es como una gran reforma política, que es el 10º punto que usted le llama a los gobernadores a llevar adelante, a firmar. Vengan a Córdoba y firmen, ¿eh? Bueno, seguramente le van a decir los gobernadores, bueno, los títulos tan bárbaros, ¿cierto? Pero bueno, déjenme ver el contenido, el subtítulo, el desarrollo de cada uno de los puntos, ¿no? El Poder Ejecutivo ha podido avanzar de manera independiente. ¿Lo considera una amenaza al resto de los poderes? Es lo que viene haciendo desde el primer día. Tampoco ahí hay nada nuevo, ¿no? Estas son mis ideas. Si no te gustan estas ideas, las es el jefe de bloque Unión por la Patria, ¿no? Y respecto a la convocatoria de mayo, va en la misma idea. Mira, acá a nosotros nos tocó hacer en la CTE, la Confederación de Trabajadores y Empleadores, del decálogo del buen sindicalista. Por supuesto, poníamos el título y desarrollábamos cada uno de los puntos, porque ahí sí el resto puede decir, che, eso me interesa, eso no me interesa, eso lo apoyo, eso no lo apoyo. Pero bueno, si usted plantea una reforma política, pero digamos, en el texto, en algo que usted dice, sí, reforma política, ¿quién no puede estar de acuerdo? Pero cuando tuvo la oportunidad, bajó la boleta única. ¿Se acuerda? La boleta única sí la bajó usted, no estaba ya en la versión última, que después terminó retirando finalmente, de la ley ómnibus. ¿Se acuerda usted que la ley ómnibus tenía una cantidad de cientos de artículos? Después hizo una especie de ajuste, es decir, bueno, achico un poco, le saco la toga a los jueces porque no es importante, y saco la boleta única. Entonces, ¿qué reforma política va a ser? Que algo que toda la población está pidiendo, que la implementación de la boleta única la haga usted mismo, la bajó. ¿Qué reforma política? Y bueno, por supuesto que tiene como reacción lógica a toda la gente en la calle. Fíjese usted, están de paro los docentes, los ferroviarios, la Unión Tranviaria Automotor, los colectivos, los empleados públicos, nucleados en ATE y en UPCN, los aeronáuticos. Y semana que pasa va a haber más y más. Pero hoy justificadamente, porque el salario se ha devaluado. Entonces, ¿cómo se lleva adelante, digamos, un verdadero cambio que necesita la gente, cuando usted no lo está haciendo, lo único que está haciendo es atacar algo, pero en forma inconsistente? Claro, a usted le gusta Trump, le gusta Bukele, quiere imitarlos, entonces se va a Estados Unidos, se va a El Salvador, pero usted sabrá seguramente, porque es un hombre instruido, que Trump tiene atrás el Partido Conservador. Tiene mayoría cuando gobernó y ahora va nuevamente a recuperar mayoría en las cámaras de diputados y de senadores. O sea, tiene una estructura como para llevar adelante los cambios. Lo mismo Bukele en El Salvador, esperó, primero fue intendente de la ciudad principal de ese país. Hizo una buena gestión, se presentó a presidente, el primer periodo logró poder, el segundo tuvo mayoría en las cámaras, en el Congreso, y vinieron las fuertes reformas. O sea, si un camino lógico atacó 1 o 2 puntos y después le fue para adelante. Usted quiere, con 2 grandes decretos, ya son como 10 o 15 decretos los que firmó, hacer como una especie de revolución. Y no va a eso. Los decretos tienen 2 o 3 artículos, los decretos suyos tienen 600, 700 artículos, es decir, que no es un decreto de necesidad y urgencia. Reflexione, presidente, está a tiempo, retome el camino de lo que vino a hacer, que es
cambiar y poner la Argentina de pie, volver a que la Argentina tenga buenos ingresos, que los salarios en dólares sean competitivos, que la gente tenga trabajo. Pero yo le digo, eso no se hace rodeándose de amigos millonarios. Entonces yo, mire que le digo, lo veo excesivamente rodeado de millonarios. Para usted, tal grupo económico, tal otro grupo económico, tal dueño de tal empresa. Y eso es un grupo, digamos, reducido de personas, por supuesto muy poderosas, súper ambiciosas, que le van a sacar a usted todas las resoluciones que ellos necesitan, no que el pueblo necesita, y después cuando usted no le sirva más, lo van a echar, lo van a fletar, porque tienen el poder de hacerlo, ¿no es cierto? Hoy lo apoyan a usted y mañana a otro, porque son insaciables, no sé, piensan que van a vivir mil años, ¿no es cierto? Es un absurdo total. Entonces, vuelva al Milei esencial, al Milei que nos convencía a todos que había que traer transparencia, competencia, libertad, esas palabras que usted sigue utilizando, pero que ya está distorsionando. Vuelva a estar con la gente, porque si no, la gente se está alejando de usted, porque usted no la termina comprendiendo. Le parece que lo importante es pegarle a alguien en Twitter. Y ¿sabe qué? El Twitter no soluciona la vida de nadie. Uno no va con digamos, los posteos de Twitter y va y compra en el supermercado o compra en la farmacia o llena su billetera. Yo le diré un divertimento. Y no está la Argentina para divertimento, porque la gente la está pasando mal. Está bien, le puede gustar que usted critique o destruya y Twitter a alguna persona que no coincide con usted, o que financie algo que usted mismo criticaba. ¿Se acuerda cuando usted le decía a Marcos Peña que tenía un ejército de trolls en la gestión de Mauricio Macri para destrozar a los que eran opositores en las redes? Yo pensé que lo primero que iba a hacer usted era terminar con ese ejército de trolls. No, los multiplicó. Los multiplicó. Inclusive tiene jefes de prensa y de comunicación a través de este tipo de medios que llaman a gobernadores o digamos autoridades electas a amenazar. Che, cuidado con lo que decís, porque te mando el ejército de trolls y te destruyo. Así no se cambia el país. Usted y yo cuestionábamos eso. Entonces, recupere la senda del esfuerzo, del trabajo, de la producción, de la libertad, de la competencia verdadera, no del monopolio, y le va a ir bien. De este lado estamos para apoyarlo, presidente. Chao, hasta la próxima. Thank you.